Una vez más, pues venimos en este tiempo a tener la oportunidad de poder seguir creciendo en nuestra fe. Esta noche el Señor tiene una palabra bien especial para nosotros que definitivamente lo que procura es que a través de su gracia nosotros podamos confiar, podamos descansar y saber que nada, absolutamente nada nos puede detener hacia el cumplimiento de aquellas cosas que son su propósito, todas aquellas cosas que Él ha establecido por plan perfecto para nuestras vidas. Lo importante que es confiar. Recordemos que, como lo he dicho una y otra vez, nuestra vida está sustentada entera y completamente en la fe o en la confianza que hemos puesto en el Señor. Primero para salvación y segundo para poder ver cumplido todo lo que Él tiene en nuestras vidas. Y hoy quiero compartirles en Génesis, en el capítulo 31. Vamos a ver precisamente un poco más sobre la historia de un hombre que en algunos momentos pues he hablado sobre él, Jacob. Uno tendría que decir nieto del patriarca de la fe, de Abraham, hijo de Isaac, y que, bueno, nos ayuda incluso a comprender ciertas situaciones en nuestra vida y la manera como el Señor actúa. Así que quiero que me acompañes ahí, por favor, a Génesis capítulo 31 y vamos a revisar el versículo 42. Mira cómo dice la Escritura. Voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Dice, en realidad, si el Dios de mi padre no hubiera estado de mi parte, el Dios de Abraham y el temible Dios de Isaac, tú me habrías despedido con las manos vacías. Pero Dios ha visto tu abuso y mi arduo trabajo. Por eso se te apareció anoche y dice la Escritura que te reprendió. Ahora, aquí hay una historia fascinante, realmente una historia llena de muchos elementos que resultan ser grandiosas dentro de este capítulo 31. Pues hay dos personajes que podríamos decir que son los centrales y uno de ellos es Jacob y el otro es su suegro Labán. Ahora, uno termina dándose cuenta dentro de todo esto que aquí hay intrigas, hay envidias, aquí hay, mejor dicho, engaño. Hay un montón de cosas que claramente pues están suscritas a mantener a cualquier espectador queriendo saber cómo termina esta historia, pero lo interesante es saber que más allá por encima de Labán, por encima de Jacob, está el Dios todopoderoso, ese Dios que es el protagonista y pues que nos hace saber que por arduo, difícil o por duro que pudiera ser todo aquello que tuvo que enfrentar Jacob, finalmente él se manifestará a su favor, entendiendo que estaba bajo un pacto, entendiendo que estaba incluso bajo un voto hecho con el Señor. Si usted recuerda en capítulos anteriores, en el capítulo 28, pues en medio de un lugar que se llamaba Betel. Entonces hay que recordar que en este instante ya habían transcurrido más de 20 años de que Jacob había llegado pues a la casa de su suegro Labán. Una de las cosas que había acontecido es que él se enamora perdidamente de Raquel, pero una de las hijas de este hombre. Pero sin embargo él es engañado, le entregan a Lea y bueno, él lo coloca a trabajar por 14 años por estas mujeres. Y bueno, dentro de todo ese andar o dentro de todo ese caminar, lo que termina mostrando la historia es que su suegro una y otra vez se aprovecha de él. Luego él le pide pues que después de trabajar por estas mujeres, él requiere su sueldo, pues requiere el poder tener sustento para su vida. Y bueno, este hombre también termina engañándolo y cambiándole, dicho por su propia boca, en diferentes ocasiones la manera como podría recibir ese sueldo. Entonces uno termina dándose cuenta que, bueno, él finalmente se encuentra a cortas de salir de la tierra de su tío, pues se encuentra que no tiene nada, que no posee nada, que definitivamente había hecho un voto con el Señor, pero sin embargo, pues lo que se pactó, lo que se estableció dentro de ese voto, pues no se ha cumplido. Se supone que Dios lo prosperaría y él había dicho que le entregaría a Dios el 10% de todo cuanto ganara, pero a cortas de que se acabara su tiempo de estar allí, que pudiera regresar a la casa de su padre, pues no tiene ni una sola posesión. Entonces, lo que miramos ahí es la acción sobrenatural de Dios actuando en favor de su vida, pues y cambiando de manera vertiginosa y radical lo que sería esta historia. Ahora, el Señor a través de un sueño, pues le termina mostrando a Jacob la forma en que esto va a acontecer. O sea, eso se los voy a mostrar incluso en versículos que se encuentran más adelante, pero de una manera maravillosa Dios hace su tarea. O sea, Él le había prometido algo, pues, y finalmente desde la expectativa que Él podía tener, desde ese saber que para Dios no había nada imposible, el Señor termina actuando y Él, pues, lo que termina es recogiendo todo lo que Dios había prometido, todo lo que Dios le había dicho. De hecho, quiero que tomes en cuenta porque el título de este mensaje es Expectantes. Y bueno, tiene que ver precisamente con lo que te acabo de decir, porque a veces nosotros, cuando el tiempo transcurre, parece que perdiéramos la expectativa de que Dios puede hacer cosas grandes en nuestra vida o que puede cumplir las promesas que nos ha hecho o que puede cumplir o que no, más bien no va a poder cumplir lo que nosotros pues por tanto tiempo hemos estado esperando a pesar de que hemos estado trabajando pues para que esas cosas pasen y sin embargo no las vemos tan visibles en nuestras vidas. Entonces uno se da cuenta que aquí lo que acontece en esta historia es que este hombre termina
pues teniendo lo que Dios quiere darle, entonces él decide no avisarle a su suegro Labán, sino salir de su casa y irse con sus mujeres, con sus siervos, sus siervas, sus hijos, todas las posesiones que había ganado y simplemente marcharse. No tener la oportunidad ni siquiera de tener una despedida con su suegro porque, bueno, al parecer había cierto temor en su corazón de las cosas que pudieran acontecer si él se enfrentaba a esa situación. Entonces a su suegro le terminan avisando que Jacob se ha marchado con sus hijas, que se ha marchado con sus nietos y bueno, él está 3 días de camino y decide regresar, armarse con todo un ejército de 400 hombres y perseguirlo. Pero bueno, lo curioso es, dentro de esa historia, es que contra quien se estaba levantando era contra alguien que Dios había prometido ser su protegido, alguien que Dios había determinado el guardarle. Entonces esta historia yo diría que en esta noche cobra vida para todos aquellos que de alguna forma hemos estado esperando que pasen ciertas cosas. Hemos estado esperando que Dios se manifieste de manera gloriosa, que se manifieste de manera milagrosa y sin embargo el tiempo transcurre, el tiempo pasa y uno dice, Señor, no estoy viendo, parece que las situaciones, Señor, cada vez se volvieran más en mi contra y entonces eso pues no va a permitirme ver el cumplimiento de lo que tú me dijiste o el cumplimiento de lo que tanto anhela mi corazón y que he puesto delante de ti. Pero aquí, como te decía, hay un giro que resulta ser bastante drástico en el orden de esta historia y pues y que nos ayuda a nosotros a ponernos expectantes, así, a tener una gran expectativa en cuanto a lo que Dios puede hacer a nuestro favor y todas las cosas que Él ha planeado para bendición nuestra. Entonces, partiendo de allí, quiero que veamos el primer punto en esta noche, y es que una verdadera fe, pues, no le permite a las circunstancias hacernos desconfiar del Señor. Y quiero que veas, porque ahí en Génesis, precisamente en ese capítulo 31, nos da indicios de algo que había pasado en el corazón, que estaba pasando en el corazón de Jacob, y que pues lo hace que muestre lo que realmente hay en él, que muestre realmente lo que está pasando en su corazón. Y mira cómo dice Génesis, capítulo 31, vamos a ver versículos 20 y 21. Voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Dice, Jacob fue más listo que Labán, el arameo, porque salieron en secreto y nunca le dijeron que se iba. De ese modo, Jacob se llevó todas sus pertenencias y cruzó el río Éufrates en dirección a la zona montañosa de Galaad. Y quiero saltar a Génesis capítulo 31, versículo 31, 10 versículos después. Dice la Escritura, me apresuré a irme porque tuve miedo, contestó Jacob. Pensé que me quitarías a tus hijas por la fuerza. Ahora entendamos algo, o sea, ¿qué está pasando en este contexto? Bueno, resulta que como te decía en la introducción, él termina yéndose sin avisarle a su suegro que va a marcharse, toma todo lo que es suyo y pues toma camino hacia tierra de Canaán. Y lo que acontece allí es que cuando su suegro pues lo persigue, termina alcanzándolo y en ese alcanzarlo pasa algo que es tremendo. El suegro le pregunta ¿por qué te fuiste? Y quiero que note, porque él dice tuve temor. Ahora partamos de eso, porque cuando uno revisa, uno termina dándose cuenta que Dios había establecido un compromiso con este hombre. Dios había establecido su promesa. Dios le había dicho que Él no solo le sustentaría, no solo le bendeciría, no solo le prosperaría, sino que también le guardaría. Pero sin embargo, Jacob permitió que las circunstancias generaran cierto temor en su mente y en su corazón. Así que la Biblia describe que él le está respondiendo a su suegro, pues cuando va a su encuentro y le dice, ¿por qué te fuiste? Él dice, porque tuve miedo de que me quitaras a tus hijas. O sea, de hecho, tuve miedo seguramente que mi vida terminara perdiéndose. Y bueno, esta es una circunstancia que no solo vemos aquí, sino que si miramos hacia atrás, pues Jacob acostumbraba a actuar frente a ciertos momentos de esa manera. Incluso hacia el futuro también van a haber situaciones en donde él tenga que enfrentar ciertas dificultades, entre otras como encontrarse con su hermano Esaú, y termina tomando también acciones muy similares, acciones que están dentro de su prudencia, acciones que están dentro de su fuerza y que yo diría que de alguna forma se alejan de poder tener una expectativa en función de la palabra que Dios le ha dado. Esa palabra que el Señor pues quería que él atesorara para que guardara fe y que las circunstancias no lo movieran, que las circunstancias no lo condujesen a tal vez creer que tal vez no pasaría lo que el Señor le había prometido. Entonces, cuando lo asociamos con nuestras vidas, pues nosotros podemos darnos cuenta que pasa exactamente lo mismo. O sea, a veces enfrentamos circunstancias que nos hacen pensar que tal vez eso nos va a llevar a no ver que el Señor actúe o que el Señor haga lo que nosotros hemos pensado que tiene que hacer en favor de nuestras vidas. O sea, nosotros empezamos a permitir que lo circunstancial genere cierta desconfianza para con nuestro Dios. Y bueno, yo sé que el Señor a veces va a permitirlas para que podamos darnos cuenta realmente el peso de nuestra fe. O sea, la manera como nosotros estamos viendo las cosas y la manera como nosotros estamos a veces sintiendo que sí, Señor, confiamos en ti, todo está bien,
pero que frente a ciertos momentos pues acostumbramos a temer. Ahora pasa algo, o sea, yo sé que han acontecido 21 años en la vida de Jacob, casi 21, pues 20 y un poquito más, en medio de tantas circunstancias, en medio de los engaños de su suegro, en medio de no encontrarse con ningún tipo de retribución a pesar de todo su esfuerzo, pero Dios ha mostrado su grandeza y su poder. O sea, Dios ha hecho cosas en su favor que hagan que su vida pues permanezca. El Señor ha hecho que pueda finalmente tener hijos, tener a sus esposas. O sea, tal vez Él no está viendo todavía ciertas cosas en el orden material, pero ahora también nosotros descubrimos que cuando decide salir ya ha probado ese carácter milagroso del Señor. Y bueno, como te decía, nosotros si miramos, pues vamos a descubrir que Dios se ha manifestado en muchas maneras en nuestras vidas, en muchas formas. El Señor ha hecho posible que nosotros pues tengamos cosas que eran inasequibles para nosotros. Si nosotros miramos hacia atrás, pues vamos a descubrir a Dios andando siempre por delante nuestro, o sea, siempre anduvo por delante de nuestra vida, pues hizo posible que muchas cosas acontecieran. Ahora, cuando nosotros queremos explorar en una fe auténtica, en una fe verdadera, pues tenemos que dejar que Dios descubra qué falencias todavía hay en nuestro corazón que no nos permiten precisamente fluir hacia el siguiente paso o poder marchar hacia las nuevas bendiciones que Dios tiene para nosotros, con toda seguridad bendiciones más amplias, bendiciones mucho más grandes en favor de nuestra vida. Entonces, si el Señor le había dado una palabra a este hombre, pues él debía confiar en esa palabra. Y eso es a lo que el Señor nos llama hoy, a que podamos confiar en su palabra. O sea, nosotros no podemos permitir en nuestra vida que se genere algo como lo que pasó en Jacob. Él termina saliendo y sale como si debiera algo, como si fuera un ladrón. Él no debía nada, pero su gran problema estaba en la desconfianza que tenía en el Señor. O sea, él mostraba una desconfianza evidente. Él debía saber que si Dios le había dicho que él volvería con bien a su tierra, a la tierra de Canaán y con todas las posesiones producto de su trabajo por tantos años, pues no tenía por qué temer a Labán. Él tenía que incluso despedir a su suegro y permitir que las cosas se dieran en otra dinámica. Pero ahí se queda al descubierto su temor. Y la pregunta es esa: ¿qué cosas hay en tu corazón que todavía te llenan de temor y que te conducen a desconfiar de Dios, a desconfiar de su palabra, a creer que tal vez su palabra no va a cumplirse o que tú no vas a poder ver la grandeza de Dios manifestado en tu vida? Ahora, uno tiene que saber que indudablemente son muchos los retos que nosotros a veces vivimos, son muchas las circunstancias que nosotros enfrentamos y que, bueno, nos ponen a creer, bueno, será, no será, será Señor que sí, será Señor que no, o sea, ese tipo de circunstancias. Y vemos incluso dentro del orden escritural a otras personas, o sea, que también padecieron exactamente lo mismo. Por lo menos uno mira en el caso de José, a quien Dios le había dado un sueño, Dios le había dado una visión clara de cuál sería su final, pero frente a sucesos que tuvo que enfrentar una y otra vez, dudó, o sea, frente a ciertos momentos en los que él tuvo que padecer incluso circunstancias que se escapaban más allá de lo que cualquier ser humano pues cree que tal vez podrá afrontar o tolerar, lo ponen a dudar. Entonces él ya llega a una instancia, por lo menos nosotros lo vemos en el orden de la cárcel, y llega a decirle incluso al copero y al panadero, dos hombres a quienes él les interpreta un sueño: mira, cuando estén delante del faraón, háblenle de mí, o sea, háblenle de lo injusto que es que yo esté aquí para que él me saque. Pero bueno, los que conocemos bien la historia sabemos que el Señor termina incluso dejando a José un poco más de tiempo en ese lugar para que él pudiera alcanzar el despojarse de todo temor y de toda duda y pudiera confiar en lo que Dios había determinado para que finalmente el Señor hiciera realmente una obra extraordinaria en el orden de su vida. Así también vemos a otros hombres como Abraham. En algún instante creyó que su vida podía perecer y termina mintiendo, diciendo que Sara no es su esposa y bueno, este tipo de cosas, historia que también se repite incluso con su hijo Isaac más adelante. Pero el punto es ese, que nosotros podamos realmente revisar en esta noche, poder ver nuestra vida y realmente pedirle a Dios a través de la palabra que hoy nos enseña que termine saliendo de nuestro ser toda duda, todo temor, o sea, o toda duda que puede causar temor o todo temor que puede causar duda en creer que tal vez lo que Dios ha dicho o lo que Dios ha establecido para nuestras vidas tal vez no se pueda cumplir. Dios quiere llevarnos a más y por eso tenemos que despojarnos de todo lo que nos puede generar desconfianza hacia nuestro Padre. Ahora, lo segundo que quiero que veamos esta noche, algo que creo que también para nosotros es importante el poder verlo, es que una verdadera fe sabe que Dios hará lo necesario para que su palabra se cumpla en nosotros. O sea, quiero que veas eso, o sea, Dios va a hacer lo que sea necesario. Y mira lo que pasa aquí en la vida de Jacob, por eso te digo que esta es una historia maravillosa.
En Génesis capítulo 31, versículo 22 y hasta el versículo 24 nos dice: 3 días después le avisaron a Labán que Jacob había huido. Entonces él reunió a un grupo de sus parientes y emprendió la búsqueda. Alcanzó a Jacob 7 días después en la zona montañosa de Galad. Pero aquí viene, versículo 24, pero la noche anterior Dios se le había aparecido a Labán el arameo en un sueño y le había dicho: te advierto que dejes en paz a Jacob. Y note un detalle: cuando Dios se compromete con su palabra, va a hacer lo que sea necesario para que nosotros podamos sobreponernos a cualquier cosa que aquel que se quiera presentar como nuestro enemigo quiera hacer para detenernos. De hecho, tenemos que recordar que nosotros, así como Jacob estaba dentro de un pacto, el pacto que Dios había hecho con Abraham, que había hecho con su padre Isaac y que también había reiterado con él, pues nosotros estamos dentro de un pacto, y es el pacto por lo hecho en la persona del Señor Jesucristo. Hay unos compromisos establecidos que son inquebrantables, que si Dios dejara de cumplir, pues entonces dejaría de ser Dios. Y cuando lo vemos desde esa perspectiva, nosotros tenemos que descansar, tenemos que confiar, tenemos que reposar desde una verdadera fe que nos permite saber que Dios hará lo necesario para que nada nos detenga. Y dentro de este relato en particular, pues vemos una acción sobrenatural de parte de Dios. De hecho, nosotros comprendemos que al parecer Labán era un hombre que vivía aún en el paganismo, porque la Biblia describe que su hija Raquel termina robando sus ídolos. O sea, no era un hombre que temía al Señor. Pero bueno, Dios tiene la soberanía sobre todas las cosas y sobre toda persona en esta tierra. Y si había alguien que quería intervenir en el propósito de la vida de Jacob, pues Dios estaba dispuesto a atravesarse en su camino con tal de no permitir que absolutamente nada quebrantara aquello. Porque lo que Dios ha prometido sobre ti, lo que Dios ha prometido sobre mí, aquello que está establecido por pacto perfecto en la persona de Cristo Jesús, es inquebrantable. Y por tanto, Él hará lo necesario, así como lo oyes. Tal vez tú no sepas cómo va a ser, tal vez tú tengas ciertos temores en tu corazón de poder enfrentar ciertas cosas, pero si Dios lo dijo, quiero decirte que no hay absolutamente nada que pueda pararse frente a Él, que pueda detener que sus propósitos y sus planes se cumplan en el orden de nuestras vidas. Y eso vemos, aquí hay una amenaza seria. Dios diciéndole a un hombre: déjalo en paz, así, déjalo en paz. Y es lo mismo que Cristo hizo en la cruz del Calvario cuando venció a nuestro enemigo y dijo: déjalos en paz. Eso es lo que el Señor determinó sobre Satanás para cuando Él quisiera establecer cualquier plan para tratar de detenernos en nuestro andar y en nuestro caminar en el Señor y en la consecución de lo que Dios ha dicho que es para nosotros. Ahora, como te decía, y me parece interesante porque hace un momento lo mencioné, pero en la vida de Abraham pasa algo similar, en la vida del abuelo de este hombre. De hecho, uno va a Génesis al capítulo 20, los versículos 2 al 4, y mira cómo dice, Génesis 20, 2 al 4. Abraham presentó a su esposa Sara diciendo: ella es mi hermana. Entonces el rey Abimelec de Gerar mandó llamar a Sara e hizo que la trajeran ante él a su palacio. Esa noche Dios se le apareció a Abimelec en un sueño y le dijo: eres hombre muerto, porque esa mujer que has tomado ya está casada. Sin embargo, Abimelec todavía no había dormido con ella, así que dijo: Señor, ¿destruirás a una nación inocente? Una vez más vemos al Señor interviniendo. Y eso quiero que veas. Dios intervino aquí. La razón, bueno, hay una razón supremamente poderosa. Es la misma razón por la cual interviene en la vida de Jacob. Jacob no podía morir. ¿Y por qué no podía morir? No podía ser asesinado por su suegro, porque claramente de él se desprendería esa nación grandiosa y gloriosa como nosotros la conocemos. De hecho, de Jacob salen esos 12 patriarcas o esas 12 tribus que nosotros conocemos como las tribus de Israel, y de ahí procedería el Mesías. Así que era imposible que este hombre fuera cortado, como de la misma manera era imposible que el rey Abimelec pudiera tener a Sara como mujer, que pudiera entrar en una relación íntima con ella, porque de ella debía nacer el que nosotros conocemos como Isaac, el hijo de Abraham, que de igual forma pues sería donde se desprendería toda esa nación, que no sería contada ni como las estrellas de los cielos, ni como la arena del mar, y que finalmente de él procedería aquel que sería el Salvador del mundo. Entonces, de la misma forma, el Señor cuida cada propósito que Él ha determinado para nosotros como sus hijos. Él guarda tu propósito, Él guarda mi propósito, y no hay absolutamente nada, escucha, nada que Dios definitivamente no esté dispuesto a hacer para que nosotros finalmente lleguemos hasta donde tenemos que llegar y alcancemos lo que tenemos que alcanzar. Si uno lo ve más adelante en el orden del Nuevo Testamento, vamos a encontrar historias como
la del apóstol Pablo de la misma forma. Muchas veces trataron de matarle, muchas veces establecieron celadas contra él, naufragó, fue azotado, encarcelado. Bueno, todo lo que hemos hablado en innumerables ocasiones de todos los padecimientos de este hombre, pero sin embargo vemos a un apóstol que siempre se sobrepone a las circunstancias desde el poder y la grandeza de Dios y terminó cumpliendo lo que el Señor había dicho para su vida. De hecho, dentro de esos relatos, allá en Hechos capítulo 27, cuando él va en una nave hacia Roma para ser llevado frente al César, y esta nave, pues se supone que todo dictaminaba que iba a hundirse, todo el mundo estaba desesperanzado, y sin embargo dice la Escritura que el Señor le envía su ángel, el ángel del Señor, a que hable con Pablo, y él termina diciendo: tranquilos, aunque la nave se va a perder, ninguno de nosotros va a morir, y solamente por causa mía. Y bueno, eso tenemos que entender, que Dios nos ha suscrito a propósitos perfectos, y por tanto debemos afianzar nuestra fe, nuestra confianza en Dios, nuestra certeza total de que Él nos va a llevar hacia adelante y que absolutamente nada nos podrá hacer que nuestra vida se detenga ante sus planes, que nuestra vida se detenga ante lo que Él ha determinado en medio de su bondad. Entonces, no sé qué estás pasando hoy, no sé qué circunstancias tal vez estás viviendo que te tienen pues con el ánimo abajo, tal vez has perdido ese fuego en tu corazón, pero Dios te está diciendo: ten ánimo, levántate, vamos hacia adelante, porque yo me comprometí contigo, yo me comprometí a través del pacto que hice con mi Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario, y yo soy Dios que cumple sus pactos, yo soy Dios que cumple toda promesa establecida sobre la vida de sus hijos. Entonces hoy es un día para animarnos, es un día para llenarnos de fe, para llenarnos de la palabra de Dios y decir: Señor, vamos de tu mano, y sabemos con toda certeza que nada que nuestro enemigo quiera colocar en nuestro camino, nada que el mundo quiera levantar, Señor, va a detenernos frente a lo que tú has establecido en medio de tu amor y bondad. Y bueno, eso es lo que vemos en la vida de Jacob. Labán pues termina teniendo incluso la oportunidad de hacer un acuerdo con él, termina estableciendo también un pacto con él, para que absolutamente nada entre el uno y el otro pueda hacer que pues no se cumpla lo que el Dios eterno y bueno ha dicho. De hecho, cuando nosotros miramos en ese versículo 42 del capítulo 31 que leímos en el principio, él lo dice, o sea, Jacob hace un reconocimiento clave y claro de que si no hubiera sido por la intervención divina, pues su suegro termina haciendo algo en contra de él, él no hubiera podido ver esa prosperidad determinada por el Señor. Pero sepan algo, nada puede detener, nada, absolutamente nada, lo que Dios ha dicho sobre nuestras vidas. Y lo tercero que yo quiero que veas, bueno, antes de eso quiero que sepas que Dios hoy en particular te está llamando a confiar. Él ya hizo lo necesario en la persona de Cristo Jesús, así que no tenemos por qué temer. Todo obstáculo que se pueda presentar hay que verlo como un obstáculo que ya fue vencido por nuestro Dios, completamente derribado por nuestro Señor. Y lo tercero que quiero que miremos hoy, en esta noche, es que la verdadera fe nos mantiene o debe mantenernos expectantes, así como escuchas. Si tú realmente lo que albergas en tu corazón es una verdadera confianza, nosotros tenemos que tener expectativa. Cuando hablo de expectativa, no es solamente dentro del orden de lo lógico, lo racional o dentro de lo que tiene que ver con lo natural. Dios puede hacer cosas así dentro de lo lógico, lo racional o lo natural, no, pero tu expectativa tiene que ser más amplia cuando se trata de que todo está puesto en el Señor y es permitir que Él haga como quiera. Por eso quiero remitirte a un pasaje que está ahí también en Génesis, en el capítulo 31, a partir del versículo 6. Voy a leer hasta el versículo 12 y mira cómo dice, Génesis 31, 6 al 12. Ustedes saben con cuánto esfuerzo trabajé para su padre. Sin embargo, me ha estafado, cambiando mi salario 10 veces, pero Dios no le ha permitido que me haga ningún daño. Pues si él decía, los animales manchados serán tu salario, todo el rebaño comenzaba a dar crías manchadas. Y cuando él cambiaba de opinión y decía, los animales rayados serán tu salario, entonces todo el rebaño producía crías rayadas. De esa manera, Dios ha tomado los animales de su padre y me los ha entregado a mí. En una ocasión, durante la época de apareamiento, tuve un sueño y vi que los chivos que se pareaban con las hembras eran rayados, manchados y moteados. Y en mi sueño el ángel de Dios me dijo, Jacob, y yo respondí, sí, aquí estoy. El ángel dijo, levanta la vista y verás que solamente los machos rayados, manchados y moteados se aparean con las hembras de tu rebaño. Pues he visto el modo en que Labán te ha tratado. Y bueno, quiero que veas, porque parece que Dios tiene sus ojos puestos todo el tiempo sobre aquellos con quien se ha comprometido. Él tiene sus ojos puestos para que
pues incluso los que quieran establecer injusticia sobre nuestra vida, pues esa injusticia no prevalezca. Él siempre nos hará más que vencedores a través de la obra perfecta hecha por su Hijo en la cruz del Calvario. Y bueno, dentro del contexto de lo que está pasando aquí, es que Jacob está hablando con sus esposas después de haber recibido una indicación particular de parte de Dios para que él salga ya de la tierra de su suegro y ahora regrese a tierra de Canaán, a la tierra de su padre. Y dentro de eso, en esa conversación que tiene con ellas, está hablando de todo lo que ha pasado, todo lo que le ha acontecido, todo lo malo pues que ha hecho su suegro contra él, todos sus malos deseos que pues lo han llevado a un punto incluso en donde le cambia su salario, en donde le hace tretas, en donde lo engaña. Pero sin embargo, pues Jacob está haciendo un reconocimiento de que a pesar de todo eso, nada detuvo que la mano de Dios pudiera prevalecer sobre su vida y pudiera cumplir todo lo que estaba prometido, todo lo que estaba profetizado sobre él. Pero quiero que note, porque él cuenta algo aquí que parece ser totalmente salido de la realidad. Y es que tiene un sueño, y en ese sueño lo que se percata es que el ángel del Señor le termina mostrando que a pesar de que las ovejas no tienen la oportunidad o la capacidad de poder dar manchadas y rayadas, que era el sueldo que su suegro Labán le había dicho que tendría él como producto de su trabajo de tantos años, como no hay ovejas que puedan producir eso, él le muestra como esa visión donde a pesar de que son ovejas que no tienen la capacidad de dar manchadas y rayadas, dentro de esa visión las ve como si fuera así. Entonces él le da una indicación y es, mira, cuando vengan las ovejas y las cabras a juntarse, tú lo que tienes que hacer en este caso es colocar unas varas con unas mondaduras, creo que has leído la historia, y entonces dice que cuando vengan las ovejas más fuertes, las más corpulentas, coloca las varas. Cuando vengan las más débiles, las más de feo aspecto, quitas las varas. Y entonces dice que ellas se apareaban y cuando se apareaban daban ovejas manchadas y rayadas. Algo totalmente sobrenatural, salido de todo lo que puede ser nuestra lógica o nuestra razón. Pero eso nos llama el Señor cuando nos está hablando a que podamos tener una expectativa viva, una expectativa permanente, una expectativa que sobrepase cualquier cosa, una expectativa que obviamente esté más allá de lo que pueden ser nuestros pensamientos o lo que nosotros podemos considerar incluso que es nuestra realidad. Y ahí es donde vamos, porque creo que el gran problema es que nosotros tratamos de limitar al Señor. Parece que pensáramos que si las cosas no pasan de una manera en particular, pues no van a pasar. Y eso no es realmente tener expectativa. Tener expectativa es saber que Dios es ilimitado, que su gracia es ilimitada, que su poder es ilimitado y por tanto nosotros no tenemos absolutamente de ninguna manera el poder pensar que tal vez las cosas no van a pasar. Solo que hay que abrir nuestro espectro, ese espectro de credulidad, ese espectro de fe, que lo haga como quiera, como el Señor desee, en la manera como Él lo considere, como te decía, tal vez dentro de una lógica, tal vez dentro de algo racional. Pero si no pasa así, pues no importa, que Dios lo haga como Él quiera, como el Señor desee, como el Señor determine dentro de lo que Él establece en su perfecta bondad. Ahora, cuando nosotros estudiamos a Jacob, descubrimos que él era un hombre muy lógico, un hombre muy racional. De hecho, es interesante algo que incluso en algún momento enseñaré, porque uno revisa que su mamá había recibido una palabra de parte del Señor cuando sus dos hijos, Jacob y Esaú, estaban en el vientre. Ellos eran mellizos, por lo que entiendo, por lo que la Escritura nos dice. Y estos dos hombres ahí tienen una pugna, una lucha. El Señor se le aparece a su madre y le dice, mira, lo que tú tienes ahí son dos grandes naciones, la una pelea contra la otra, pero sin embargo el mayor le servirá al menor. Y el primero que nace dentro de todo eso es Esaú. Y recuerden que Jacob de entrada viene trabado en su tobillo, o sea, es como yo quiero por mi propia fuerza que se cumpla lo que Dios dijo en su palabra, lo que resulta ser su propósito. Y bueno, lo que terminamos descubriendo finalmente es que él una y otra vez lo hizo de esa manera. Después de eso, incluso quiso quitarle la primogenitura a su hermano. O sea, de hecho lo logró, pero lo hizo a su manera. Y termina diciéndole, mira, te vendo mi primogenitura por un plato de lentejas. Y por eso encontramos ahí en Génesis, y quiero que vayas ahí conmigo a Génesis capítulo 25, del versículo 29 en adelante. Y dice, y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom, y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día, y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Ahora, quiero que observe, porque de alguna manera nosotros miramos a este hombre actuando una y otra vez en sus propias fuerzas, o sea, era una y otra vez. Creo que por eso termina recogiendo también una cosecha de un Labán que
que se aprovecha o que le engaña o que todo esto, porque bueno, sabemos que su nombre era engañador y es lo que vemos constantemente en la vida de Jacob. De hecho, por eso, bueno, uno va a terminar descubriendo más adelante, en los capítulos más adelante, que él tiene que tener un encuentro personal con el Señor para que termine menguando él y termine levantándose realmente Dios con toda fuerza y poder en su vida. Entonces, desde esa perspectiva yo quiero que tú mires, porque tal vez tú has perdido las expectativas porque todo el tiempo estás haciendo un cálculo. Siempre tú estás respondiendo a tu propia capacidad, a tu propia fuerza, a tu propio intelecto, a lo que tú consideras, a tus maneras prácticas de hacer las cosas. Y te estás perdiendo realmente de lo que el Señor puede hacer, del poder sorprenderte, del poder dentro de tu expectativa superarte e incluso hacer unas demostraciones de su grandeza y de su poder que te van a dejar pues atónito frente a lo que es Dios y lo que representa el Señor para nuestras vidas. Entonces de eso se trata esta noche. Por eso te decía que el título de este mensaje es Expectantes. Y es porque a lo que el Señor nos lleva. O sea, el Señor quiere que tú y yo podamos como apaciguar nuestros pensamientos, apaciguar la ligereza de nuestro corazón y entonces permitirle a Él que Él haga como Él quiera, como Él desea hacer, sin nosotros estar haciendo argucias, armando, desarmando, poniendo. O sea, solo es eso. O sea, creo que si nosotros liberamos esa expectativa en nuestro corazón es como liberar nuestra fe para dejar al Señor que actúe y nosotros podamos entonces trascender, podamos finalmente tener en nuestros brazos, tener en nuestras manos, tener en este mundo natural lo que Él ya determinó para nuestras vidas en lo espiritual. Así como el sueño que el ángel termina mostrándole en este caso a Jacob. O sea, él ve una realidad espiritual a pesar de que lo natural marcaba algo muy diferente. Y por eso terminan apareándose las ovejas y él termina teniendo un resultado inesperado y mucho más abundante de lo que nunca imaginó. Ahí nos quiere llevar el Señor. Creo que muchos de nosotros estamos en esa lucha, sobre todo por los tiempos en los que estamos. Tratamos de fundamentar nuestra vida en lo más real. Y Dios está diciendo, déjate sorprender. Ten una expectativa tan amplia que tú puedas finalmente abrazar cosas más grandes, cosas más portentosas y de una manera que jamás, ni siquiera tú tengas la capacidad de poder explicar. Porque solo, exclusivamente está dispuesto y dado por mí y hecho por mí. Eso es lo que el Señor quiere. Entonces en esta noche, para concluir, yo quisiera decirte que pues Dios cumple lo que dice. Eso es lo que hoy quiero que te quede en lo más profundo de tu corazón. Dios cumple cada palabra que Él ha establecido sobre nuestras vidas. Nosotros solo debemos mantenernos expectantes, o sea, tener nuestra mente abierta a que el Señor lo haga como Él quiere. ¿Para qué? Para poder ver finalmente las manifestaciones de su grandeza y para poder ver las manifestaciones de su poder. Jacob pudo verlo. Y quiero decirte que si uno mira a un hombre que definitivamente obraba en su propia capacidad y fuerza, era él. De pronto nosotros no podríamos ni siquiera llegar a la medida de lo que era él en el actuar. Pero sin embargo, quiero que sepas que si Dios lo hizo con él, lo hace contigo. Y esa es la expectativa que quiero que tengas esta noche, la expectativa que Dios te comunica para que puedas creer y confiar. Sobre todo ahora que tú y yo vamos a poner delante del Señor tal vez esas cosas que hemos estado esperando que pasen desde nuestra vida. Así que quiero invitarte a orar. ¿Sí? Si tú puedes inclinar tu rostro ahí donde estás y vamos a decirle, Señor, esta noche hemos escuchado tu palabra para seguir creciendo en fe, para seguir confiando, para seguir descansando, para seguir reposando, para seguir sabiendo que en tu suficiencia tú has determinado hacer lo que sea necesario con tal de que nosotros podamos trascender y llegar hasta donde tú has dicho, Padre mío. Así que en esta noche, Dios mío, nosotros ponemos nuestro corazón delante de ti con todo lo que hasta ahora, Padre, hemos estado viviendo, tal vez incluso con los sueños que hemos abandonado y que provenían de ti, Dios, simplemente porque no lo habíamos visto, y dejamos que el poder de tu Espíritu y de tu palabra llene nuestros corazones de una expectativa que nos exceda. Así que te agradezco, Dios, porque sé que estás actuando en nuestro favor. Ya tú hiciste tu obra perfecta en la persona de Cristo Jesús y por tanto hay un camino que ya está establecido y por el que podemos transitar, sintiéndonos como más que vencedores. Así aún no hayamos visto, Señor, pero si tú lo dijiste, está hecho, Padre. Así que te agradezco, Dios, por los milagros que haces ahora en la vida de mis hermanos. Que se rompa toda racionalidad y lógica y que simplemente te dejemos actuar a ti con toda libertad en nuestras vidas para ver la transformación de todo aquello que necesitamos. Allí hay una mujer, Dios me lo dice, que ha estado expectante porque ocurre una transformación en la vida de uno de sus hijos. Y ahora el Señor, en el nombre de Jesús, te dice que eso ha de cambiar, pero simplemente tienes que dejarle actuar y tienes que dejar que Él se pueda mover como Él desea. Así que te agradezco, Dios, por todo lo que haces hoy, por todo el mover que estableces sobre nuestra vida como iglesia y, Señor, con la mayor expectativa de lo que ha de venir, porque tú eres ese Dios bueno que ha trazado una ruta maravillosa para nosotros.
Gracias te damos, Dios. Bendigo, Señor, a cada persona en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, quiero bendecirlos en esta noche. Este ha sido nuestro tiempo. Quiero que puedas tomar esta palabra, que puedas digerirla, que puedas permitir que el Espíritu Santo traiga revelación sobre tu vida. Sé que va a ser grandioso para ti. Así que un fuerte abrazo. Nos vemos este próximo domingo. Recuerda que tenemos nuestra reunión de 8 de la mañana y de 10 de la mañana. Y el próximo 29 de mayo tendremos una sola reunión, el tiempo de las elecciones. Y bueno, va a ser una reunión de 9 a 11 de la mañana. Te esperamos ahí de igual manera. Así que un fuerte abrazo. Mil bendiciones para ti.